En este vídeo vamos a ejemplificar el cálculo del término general de algunas progresiones aritméticas. Bien, el primer ejemplo, el primer ejercicio que vamos a hacer es esta, la progresión. Tenemos que la progresión es 6, 16, 26, 36, 46. Y para poder calcular el término general ya sabemos que necesitamos, en primer lugar, cuál es A1, es decir, el primer término de la progresión, que en este caso está claro que es el número 6, y también necesitamos conocer cuál es la diferencia, es decir, lo que se va sumando para pasar de un término a otro dentro de la progresión. Es muy fácil de calcular, ya sabemos que simplemente restar a un término el anterior, y en nuestro caso pues sería, por ejemplo, 16 menos 6, 26 menos 16, en fin, cualquiera de esas operaciones da el mismo valor y es 10 para este ejemplo. Bueno, lo siguiente que hacemos es colocar la fórmula que nos da el término general, que es esa, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Es decir, ya sabemos que para llegar al lugar, al término que está en el lugar n de la progresión, empezamos en el a sub 1 y le sumamos n menos 1 veces d, por eso está la fórmula, y lo que hacemos ahora es sustituir a sub 1 por 6 y sustituimos d por 10, ¿de acuerdo? A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver cómo quitamos ese paréntesis, entonces tenemos 6 más, y ahora vamos a hacer 10 por n, lo cual nos daría 10n, y 10 por menos 1, lo cual nos daría menos 10. Si agrupamos ahora, pues tendríamos 10n, y vamos a juntar el 6 y el menos 10, reducimos y tenemos que 6 menos 10 es, pues, menos 4. Bien, pues tenemos entonces que el término general de esta primera progresión es 10n menos 4. Recordamos que no se puede operar 10n con el menos 4. 10 está multiplicando a n, y como n es una letra, pues no podemos hacer esa operación y la tenemos que dejar indicada, y el menos 4 pues va aparte, ¿de acuerdo? Bien, en este segundo ejemplo tenemos que la progresión es 8, 11, 14, 17, 20. Es fácil de ver que para este caso concreto pues A1 sería 8, y también que D, pensamos un poquito, ya sabemos cómo se hace el cálculo de D, sería 3. Bien, pues lo mismo de antes, tenemos A(n) igual a A(1) más n menos 1 por D, cambiamos A(1) por 8 y cambiamos D por 3. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer ahora el cálculo un poquito más rápido que antes, y tendríamos 8 más, quitamos el paréntesis, serían 3 por n, 3n, y 3 por 1, 3, luego 8 más 3n menos 3, y agrupando el 8 con el menos 3, nos quedaría 3n más 5 como término general para esta segunda progresión. Un tercer ejemplo, en el cual la progresión vemos que va disminuyendo, por lo cual la diferencia va a ser un número negativo, 21, 18, 15, 12, 9, bien, A1 fácil de calcular siempre, el primer término de la progresión, 21, y la diferencia sería el resultado de restar a un término del anterior. Entonces 18 menos 21 o 15 menos 18, en cualquiera de los casos nos da menos 3 como diferencia de esta progresión aritmética. Escribimos la misma fórmula de siempre y sustituimos A1 por 21 y D por menos 3. Vamos a ser un poquito más detallistas para desarrollar esta expresión, y tenemos que menos 3 por n nos daría menos 3n, y menos 3 por menos 1, menos por menos más, nos daría más 3. De manera que si ahora agrupamos lo que podemos, tendríamos menos 3n, y 21 más 3 serían pues 24. Bien, entonces menos 3n más 24 es el término general de esta progresión aritmética. El último ejemplo, 10, 4, menos 2, menos 8, menos 14, igual que hemos hecho los anteriores, A1 es 10, y D, a poco que pensemos un poquito, nos damos cuenta de que es menos 6. Volvemos a escribir nuestra fórmula y sustituimos A1 por 10 y D por menos 6. Vamos a escribir ahora el cálculo también un poquito más deprisa que en el caso tercero. En el ejemplo tercero sería 10 más, y menos 6 por n serían menos 6n, y menos 6 por menos 1 más 6. Luego nos quedaría 10 menos 6n más 6, y al agrupar el 10 con el 6, al reducir, al simplificar, 10 con 6 serían 16, por lo tanto nos quedaría menos 6n más 16 como término general de este cuarto ejemplo.
yo creo que en todos estos ejemplos se ve bien cómo se procede para calcular el término general de una progresión aritmética. Vamos aquí a hacer un par de casos más para completar todos los casos posibles. Este quinto ejemplo es la progresión es 2,10, 2,13, 2,16, 2,19. Al colocarle la coma decimal necesitamos un punto y coma para separar un término de otro de la progresión. Entonces, por eso lo hacemos así. Entonces que tiene que quedar bien claro que los términos son 2,10, 2,13, 2,16, 2,19. Esa es la progresión. De manera que A sub 1 sería 2,10, el primer término de la progresión, y D, la diferencia, pues tenemos que hacer el cálculo, no es difícil, pero claro, ya se ve que hay un 3, lo que hay que saber es dónde está. Bueno, pues la diferencia en este caso es, vamos a calcularla, sería 2,13 menos 2,10, lo que nos daría 0,03, es decir, 3 centésimas. Sabemos que está el 3, ¿dónde está? Pues en el lugar de las centésimas. Entonces esa es la diferencia. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hemos hecho antes, escribimos la fórmula de término general, sustituimos a sub 1 por 2,10 y D por 3 centésimas, 0,03, y hacemos los cálculos. 2,10 más 0,03 por n son 0,03n y 0,03 por menos 1 menos 0,03. Simplificamos y nos quedaría 0,03n y 2,10 menos 0,03 nos quedaría, ¿cuánto? Pues el resultado es sencillo, 2,07. Bueno, pues este sería el término general de esta progresión aritmética, un poquitín quizá más complicado por ser decimales, y un último ejemplo en el cual la progresión es los términos de la progresión son fracciones. Bueno, para calcular el término sub 1 muy sencillo, el primer término de la progresión es 1/2. Para calcular la diferencia, un poquito más de complicación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Podemos calcular, por ejemplo, 5 sextos menos 1/2, es decir, restarle a un término del anterior, y lo hacemos. Tendríamos que el mínimo común múltiplo entre 6 y 2, para hacer esta resta de fracciones, el mínimo común múltiplo entre 6 y 2 sería 6. Dividimos ahora este denominador entre el antiguo, es decir, 6 entre 6, a 1 por 5, 5, y dividimos 6 entre 2, que sería a 3, por menos 1, menos 3. Nos quedaría 5 menos 3 en el numerador, y 5 menos 3 nos quedaría arriba un 2 y abajo un 6. 2 sextos, simplificando, un tercio. Esta es la diferencia, es decir, esta es la cantidad que se suma para pasar de un término a otro en esta progresión aritmética. Esa sería, por tanto, la diferencia. Y el resto de los cálculos pues serían como ya hemos hecho en las ocasiones anteriores. Sustituimos a sub 1 por 1/2 y sustituimos D por 1/3. Para hacer los cálculos, pues 1/2 más 1/3 por n sería 1/3 de n, y 1/3 por menos 1 sería menos 1/3. De forma que nos quedaría 1/3 de n, y ahora tenemos que operar 1/2 menos 1/3. Tenemos que hacer ese cálculo, lo hacemos aquí abajo aparte. 1/2 menos 1/3, pues tendríamos mínimo común múltiplo de 2 y 3, 6. Dividimos 6 entre 2 a 3 por 1, 3. Y dividimos 6 entre 3 a 2 por 1, 2. 3 menos 2 en el numerador, 3 menos 2 es 1, por lo tanto el resultado de esta resta de fracciones es 1/6. De manera que ya solo tenemos que sustituir 1/3 de n más 1/6. Ese sería el término general de esta progresión aritmética, y hemos hecho en total 6 ejemplos, y yo creo que es suficiente para entender este tipo de ejercicios a fondo.